Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a nuestra audiencia. Este es el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe, el podcast Conversemos. Soy John Martínez, soy el pastor de la iglesia y en esta oportunidad, como de costumbre, vamos a tener un diálogo con un invitado, hoy con un invitado muy especial. Se trata de Alex Maldonado. Alex. Saludos, John. Gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar en este espacio conversando y gracias por el pan. No, gracias Alex por tu tiempo y por la disposición de acompañarnos. Pues quisiera que nuestros oyentes pudieran saber un poco más de ti. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, algo que quisieras compartir también acerca de ti, de lo que haces. Pues a ver, pues nuevamente Alex Maldonado Lizardi, soy de Puerto Rico. Pertenecemos, mi esposa Xiomara Cintrón García, pertenecemos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Puerto Rico y somos comisionados de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá y la Iglesia Unida de Cristo por medio de ministerios globales. Y ministerios globales en un acuerdo con Justa Paz y la Comisión de Paz de SEDECOL pues nos comisiona a hacer trabajo de acompañamiento a los procesos que Justa Paz también lleva a cabo. Estamos acá, mi esposa, yo y una gatita que probablemente a lo mejor escuchen ruidos por ahí. Es ella molestando, así que nada, estamos acá y hacemos ese tipo de trabajo. Mi esposa acompaña procesos de temas de género en Justa Paz y mujeres, y yo acompaño procesos de memoria histórica, derechos humanos, incidencia política, con iglesias cristianas evangélicas que han enfrentado temas de conflicto armado. Gracias, Alex. Entonces somos dos invitados aquí. Y medio. Y también gracias por sembrar vida en mi tierra, por desarrollar tu ministerio aquí en Colombia, Alex. Bueno, este mes de mayo en la iglesia vamos a hablar de plenitud de vida, o estamos hablando ya de plenitud de vida o vida en plenitud. Y pues definitivamente esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. Para nosotros poder tener una vida en plenitud necesitamos tener una espiritualidad consistente, con fuerza, ¿no? Y equilibrada, por supuesto. Y bueno, hemos visto también hoy, cuando salga al aire el podcast, vamos a celebrar el Día de la Madre. Ahí de mami. Te voy a enviar el podcast. Aquí estoy, mami. Un saludo especial a las madres que siembran también vida en sus hijos y hijas. Y bueno, uno recuerda, ¿no?, tantas anécdotas con la mamá. Llegan algunas etapas de la vida, incluso pues que trascienden la adolescencia, la juventud, en donde nos ponemos como en el papel de yo lo sé todo, no te necesito, cierra la puerta, y no hay posibilidad como de interlocución con la mamá. Y eso estorba también nuestro propio desarrollo, a veces nuestro propio crecimiento, y a veces lo recordamos ya cuando es muy tarde, ¿no?, cuando estamos lejos de ellas o cuando ya ellas no están con nosotros. Pero fíjate que esto mismo también ha sucedido, digamos, en la vida de fe, en el sentido de que hay veces en que la persona llega a un nivel de cierto conocimiento, cierta experiencia, y dice que no necesita que alguien le condicione su fe o le diga cómo hacer crecer su fe o le acompañe en su vida de fe,
¿no? Y en este sentido, pues hemos hablado de un término que se usa mucho hoy en día, los deseclesiados, ¿no? Son estas personas que, pues debido a múltiples circunstancias, han abandonado su vida de fe o han decidido su vida en comunidad, de fe en comunidad, o han decidido sencillamente no volver a la iglesia, no ser parte de una comunidad. Quería preguntarte, pues, ¿tú cómo ves esto, no? En relación al crecimiento y la formación espiritual, porque pues se precisa de hermanos y hermanas que acompañen este camino, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia, desde tu ministerio, desde tu formación? Bueno, primero pues nuevamente pues agradecido por el espacio, John, y la confianza. Para mí es entonces se constituyen también como espacios muy sagrados, ¿no? Se abre la confianza a la comunidad, a una comunidad de hermanos y hermanas. Quería comenzar el comentario pues hablando de eso de la madre que tú decías, ¿no? De las madres, los padres también, pero en este caso particular pues las madres, el proverbio, ¿cómo es que dice? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que tus días sean prolongados, se alarguen, ¿no? Es que los días sean más plenos. El asunto no es que vivas eternamente, lo que está hablando es que la vida pueda ser más plena, que los días puedan vivirse de maneras más plenas. Y hay algo que el texto bíblico casi siempre trata de apuntar, es precisamente a cómo los seres humanos tratamos de sostener relaciones plenas. Y las primeras instancias de relación plena son las familias. Por supuesto. Sí, y una de las cosas que más nos afecta en la vida, el resto de nuestras vidas, casi siempre es cuando esas relaciones no son plenas. A muchos de nosotros y nosotras, las vidas quedan con heridas muy profundas. El desafío está si vamos a... Hay un desafío, punto, a ver cómo, a pesar de eso, vamos a ser capaces, o la vida nos va a otorgar cada vez mayores oportunidades para entrar nuevamente en relaciones y volver a tener vidas plenas. La vida plena siempre se da en relación, con otros, con otras, con nuestros espacios, pero siempre hay una relación. A veces esas carencias en las relaciones hacen que la gente se aísle y por ahí empiezan también pensamientos suicidas, desequilibrios emocionales y demás, ¿no? Mucho de eso. En el caso de la iglesia, pues hay gente que las iglesias y muchos de nosotros y nosotras aún permanecemos en comunidades de fe a pesar de los golpes. a pesar de los golpes, ¿no? Las personas que salen, o como tú mencionas, que se deseclesian, pues que sí han tenido pues grandes fraudes frente a las comunidades de fe. Y eso no significa que no sigan creciendo y que no tengan vidas plenas. Pueden tener vidas plenas y están teniendo vidas plenas, a veces más plenas, fuera de esos espacios, porque pues lamentablemente pues no han encontrado espacios de vida de fe dentro de esa institucionalidad, porque a fin de cuentas las iglesias son instituciones. Y que a veces lo que nos lacera tiene que ver mucho con cómo las iglesias comienzan a proteger más su institucionalidad que sus relaciones. Sí, ese es el problema. Y hay gente que eso pues es tan y tan fuerte que, mira, yo aquí no voy a tener un espacio saludable de crecimiento. Sí, yo pienso que pues es necesario hacer esa evaluación y hacerla, digamos, con un corazón franco, porque lamentablemente hay que reconocer que hay comunidades que podríamos categorizarlas como tóxicas, sí, ¿no? Que asfixian y demás. Sin embargo, lo otro también podría llegar a ser en alguna manera riesgoso, ¿no? En el sentido de lo que estábamos hablando, la desconexión y la falta de oportunidad de poder relacionarse con alguien que comparte la misma fe y de buscar un consejo, de abrir el corazón, de tener algún tipo de acompañamiento en ese plano, ¿no? Que uno a veces
bueno, uno puede tener una variedad de amistades que nada que ver con la fe, y por ahí uno, digamos, desde el corazón uno puede como exponerse, apoyarse, pero en esas conversaciones uno no mete, digamos, la fe, la creencia en Dios, ¿no? Me vienen algunas relaciones que tengo, pero por el otro lado necesito, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo charlamos de que, y nos hace risa, pero seguro por experiencias previas, ¿no? De que todavía seguimos acá. Sí, acá seguimos. Pie de lucha. Sí. Necesitamos, en alguna medida, poder por lo menos tener o buscar un sentido de comunidad, ¿cierto? Para poder crecer y para poder apoyarnos espiritualmente. Bueno, pues yo no sé, digamos al abrir por allá el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, esa conversación a oscuras, así como estamos ahora, en la noche, entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Uno podría asimilar a un Nicodemo, pues maestro de la ley, ¿no? Con un conocimiento desbordado, una persona responsable de estar todo el tiempo induciendo a la gente a la fe y a la lectura de las escrituras, pero necesitaba, digamos, un encuentro con alguien que lo pueda tutorear, que alguien que lo pueda guiar, ¿no? A Nicodemo. Y entonces baja y busca en la noche a Jesús, tienen un intercambio. Y pues es tremendo, ¿no? Cuando Jesús le interpela, y hablándole del nuevo nacimiento, le dices, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Entonces, digamos, vuelve nuevamente eso, ¿no? Que a veces nos sentimos autosuficientes, así como Nicodemo, pero en realidad cuando somos amonestados a crecer, por ahí nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia. ¿Cómo ves esa cita? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, esa conversación entre Jesús y Nicodemo sobre el crecimiento espiritual? Yo creo que esa conversación se está dando a través de todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y sería interesante pues que podamos ir mirando también cómo se va dando esa conversación precisamente sobre el Evangelio de Juan, mirando cuáles son los puntos de quiebre de la propia institución. Hay un Jesús que está mirando que hay algo que ya no nos está sirviendo. Y no es para menos, ¿no? Creo que dentro de la historia, como la lectura crítica del texto bíblico, una de las cosas que hay que tener bien presente es que este texto se escribe demasiados años después de la muerte, crucifixión y llamada resurrección de Jesús. Todo eso está ahí, pero hay un evento que a mí, desde que vengo mirándolo, a mí me trastoca mucho, que es la destrucción del templo en el año 70 y todo este asunto. Y este texto tiene eso de fondo. Es la destrucción del templo. Aparece, creo que al final del capítulo 2 hay una referencia a eso. Cuando Jesús desbarata el templo, hay un momento en que se le acercan a Jesús y le dicen, bueno, ¿y con qué autoridad tú haces este asunto? Y hay unos versos que dicen, bueno, destruye este templo y en 3 días lo levanto. Está haciendo una referencia precisamente a un evento que ya había acontecido, que le había acontecido a esa comunidad de Juan. Lo segundo que quisiera tener presente ahí es que esta comunidad a la cual se escribe este evangelio, o la comunidad que está escribiendo este evangelio, es una comunidad a la cual no se le está dando acceso a las sinagogas. Al no tener acceso a las sinagogas, pero tienen una espiritualidad muy profunda y quieren vivir su fe, pero las sinagogas están condicionándole el acceso. Tú no eres lo suficientemente judío como para poder tener acceso a las sinagogas. El templo ya no está, el gran templo de Jerusalén. Lo que hay son pequeñas casas o unos espacios muy pequeños, reducidos, para compartir. Pero no solo se comparte el texto bíblico, es que literalmente también se comparte comida. Son espacios casi humanitarios. Roma se ha quedado con todo aquello. Y los fariseos son esas figuras que de alguna manera, tanto con la invasión griega, todo el mundo helénico, más la invasión romana,
trataron de afianzar una identidad mientras estaban todas esas grandes imperios pues avasallándolo todo. Y lo que hacen los fariseos es desarrollar un celo muy profundo, cultural, identitario, etcétera, para protegerse. Cuando las comunidades cristianas empiezan a surgir, tienen problemas accesando la sinagoga, precisamente por todo ese tema del celo. La figura de Nicodemo aparece un poco dentro de ese contexto. Entonces hay que tener presente que el narrador en el texto bíblico, poco antes del capítulo 3, lo que te está contando es que Jesús entró a ese templo, supone, ¿verdad? Entró al templo de Jerusalén, prácticamente dijo, ustedes, esto no sirve de la manera en que está funcionando. Y hay que partir de la premisa que dentro de la narración de la historia que está haciendo Juan, el evangelista, te está diciendo que de alguna manera Nicodemo como fariseo está viendo lo que pasó en ese templo. Y está viendo lo que Jesús hizo. Y escuchó a Jesús hablar del asunto de la destrucción del templo y prácticamente decir lo que está pasando aquí no sirve. Mejor destruirlo y que vuelva y que haya una nueva oportunidad para que eso ocurra. Es decir, que el templo, y Jesús ya empieza a asumir otras dimensiones. Dice, el templo no es este espacio, el templo de alguna manera es el cuerpo. Los cuerpos se constituyen en templos, son espacios sagrados que hay que cuidar y se cuidan de maneras muy particulares. El capítulo 3 viene con ese telón de fondo. ¿Sí? ¿Cómo a veces yo percibo ese texto? Es como si Nicodemo estuviese percibiendo que Jesús le está de alguna manera planteando a Nicodemo y a todas esas figuras de fariseos, que son gente muy celosa de su tradición, de su identidad, etc. Tú no cuidas tu identidad porque cuidas tu tradición del templo. Hay otras cosas que le dan forma a nuestra identidad, que le dan forma a nuestra vida, y no tienen que ver con el templo, con que haya o no haya un templo, con que tú sigas o no sigas una tradición, con que tú seas muy celoso y muy respetuoso de tu tradición. No, es que y un poco Nicodemo está viendo toda esa dinámica. Claro. ¿Sí? El capítulo 3 arranca entonces Nicodemo yendo de noche porque ha visto lo que ha ocurrido. Yo no me metería en problemas si fuese él. Acabo de ver esto y me voy a encontrar con el tipo que hizo ese reguero en el templo. Y yo de alguna manera, dice Nicodemo diciendo, yo de alguna manera soy responsable de cuidar celosamente ese espacio. Claro. ¿Sí? ¿Y qué hace Nicodemo? Bueno, pues de noche se va y se encuentra con este señor llamado Jesús para ver, como que hermano, explique qué está pasando, porque como que no entiendo, como que sí entiendo, pero sí no entiendo a la vez. Entiendo porque de alguna manera ya yo sé que hay algo que nos está dando abasto en nuestra tradición, pero a la vez no entiendo porque a la vez es un espacio que atesoro. Entonces en la figura de Nicodemo yo siento siempre hay una especie de tensión en cuanto al amor y al celo que hay por ese espacio, pero a la vez un profundo sentido de frustración, un poco sabiendo el espacio no da para más. ¿Cuánto realmente este espacio de fe está cuidando, está apoyando, está sustentando realmente la identidad, o qué ha pasado con nosotros? Así que a mí me parece que el encuentro tiene como telón de fondo ese componente. Bueno, me haces recordar en el relato, en los primeros versículos de Hechos de los Apóstoles, que bueno, los apóstoles empezaron a predicar y que esa comunidad primitiva, original, se empezaron a sumar sacerdotes. Alguna vez yo estuve predicándole a oficiales de una iglesia de ese texto. O sea, hablando de presbíteros, de presidentes y toda la cuestión. Y yo me acuerdo que el título de esa prédica fue Bajémonos del sacerdocio. yo escuchándote pensaba, digamos, en eso, ¿no? Los oficiantes del templo
pues que frente a estos desafíos pues estaban experimentando una crisis muy fuerte porque a lo que se habían dedicado toda su vida estaba siendo pisoteado, en alguna medida, ¿no? Pisoteado, se estaba derrumbando. Ese derrumbe del templo pues es sumamente dramático, ¿no? Y todo lo que trataron de invertir ahí, todo lo que quisieron, que no solamente estaba vinculado con la fe, sino toda la identidad nacional, todo lo que significaba para Israel el templo. Yo creo que también pues, es un llamado en ese sentido como una reorientación en lo personal, ¿no? En dónde estamos fundamentando nuestro crecimiento y nuestra estabilidad espiritual. Si, si es una tradición, pues ojo, ¿no? No está mal, pero se necesita tener ese encuentro, digamos, con Jesús para tratar de reevaluar las coordenadas de esa tradición. ¿Qué es lo que está al fondo, ¿no? ¿Qué es lo más importante en esa relación que tenemos con Dios? Estoy pensando si, ahora que te escucho, no sé cuántos de nosotros y nosotras le atribuimos a esos espacios valores que realmente no tienen, ni deberían tener, como valores condicionantes de la espiritualidad. Sí, eso sí. Y yo creo que muchos de estos personajes sí le habían atribuido unos valores injustos o desproporcionales a esos espacios, unas condiciones, como si yo no tengo esto, no tengo este espacio, y este espacio no es saludable, pues por lo tanto, corto. ¿Sí? Pero acá Nicodemo, pues no necesariamente va, él ve otra cosa, siente otra cosa, y va en la noche y se encuentra con Jesús. Yo lo que creo es que de alguna manera ese encuentro en la noche es un encuentro también que Jesús va de alguna manera a través de la conversación a llevar a Nicodemo a encontrarse con su propia oscuridad. Y la oscuridad de Nicodemo a mí no me parece que sea una persona mala. Es que simplemente el punto de arranque de toda nuestra espiritualidad es lo oscuro, lo que no conocemos, el misterio. Y estos personajes, para ellos no hay misterios, está todo dicho, hay reglas, ¿verdad? Todo está condicionado. Pero es una completa oscuridad. Es una completa oscuridad. Y cómo andamos dando golpes, ¿no? La luz, de alguna manera en el Evangelio de Juan, el tema de la oscuridad es importante en Juan desde el principio, ¿no? Él empieza a jugar con ese asunto de cómo se crea el universo nuevamente. De cómo el principio, el primer capítulo de Juan es una propuesta a cómo podemos generar un nuevo mundo. ¿Sí? Y ese nuevo mundo se genera a partir de lo que entendemos que es luz. ¿Cuáles son esos elementos en nuestra vida que generan luz? En el caso de Nicodemo, hay una profunda oscuridad. Jesús lo lleva a encontrarse con esa oscuridad. Hay cosas, Jesús de alguna manera le dice a Nicodemo, hay cosas que tú, hermano, no entiendes. La conversación un poco termina por lo que tú empezaste. ¿Sí? Nicodemo empieza, las primeras palabras de Nicodemo a Jesús precisamente son: yo sé, sabemos que vienes. Lo importante para Nicodemo es que él enseña, que Jesús enseña. Lo importante para Nicodemo son las señales, es la supuesta claridad de las cosas y de la comprensión, hasta que Jesús de pronto le zumba una cuestión muy compleja, que de pronto no tiene esquemas, no tiene leyes, no tiene fórmulas, y el problema de esa conversación es que no tiene fórmula. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Sí. O el viento que no se sabe de dónde viene. No, el espíritu, la vida del espíritu es prácticamente no necesariamente saber ni tener las cosas claras. La vida del espíritu es saber escuchar el viento. La vida espiritual es aprender a escuchar el viento. Y ir al son del viento. Sí, entonces y ahí hay una lectura también muy ecológica. ¿Verdad? Hay una invitación a encontrarnos con nuestro entorno. Aprender a escuchar el viento es literalmente aprender a escuchar el viento y valorar eso, ¿no? Hay algo de ese encuentro que también está invitando a romper con todos esos esquemas y comenzar a escuchar otras cosas. ¿Sí? Eso de alguna manera naturalmente oscurece lo que Nicodemo piensa.
Así que hay algo de la espiritualidad que, contrario a lo que a veces uno podría pensar, hay gente que inicia sus caminos de fe o sus caminos de espiritualidad pensando que encontró todas las respuestas. Que Jesús tiene todas las respuestas. De hecho, el Evangelio, el segundo capítulo, el primero, hemos encontrado al Maestro. Entonces, los primeros discípulos los encontramos, eureka. Sí, ya, resuelto. Ya se resolvió el problema. Muerto el pollo. ya está el asunto resuelto. Cuando van avanzando los capítulos, lo lejos que está. Muy lejos, incluso cuando llegamos al capítulo 4 con la samaritana, todavía el encuentro con la samaritana sigue siendo una discusión sobre el lugar del templo. Sí. Hay 4 capítulos corridos en los que los personajes están discutiendo y tratando de entender el lugar que ocupa el templo en su espiritualidad. Todos tratando de entender qué significa el templo. Ahora, como lo que hablábamos hace ahorita, ¿por qué están preguntándose todo esto? Porque lo perdieron. Sí, les destruyeron el templo. ¿Cómo armamos una espiritualidad sin templo? Sí, sí. Eso era un vacío existencial muy, muy fuerte en la espiritualidad judía. ¿No? ¿Cómo somos iglesias sin contar con los mismos programas de siempre? ¿Cómo somos iglesias si no tenemos un ministerio de alabanza? Sin coritos. Sin luces de bengala, toda esta vaina. Sin el mismo gramaje de siempre. ¿Cómo somos? Pues, ¿qué está planteando el Evangelio de Juan? Mire, hermano, usted no necesariamente necesita un templo para hacer iglesia. Usted no necesita unos factores condicionantes. No es el asunto del templo por ser templo. Es que la espiritualidad no necesariamente está condicionada a contar con una infraestructura. Los principios del camino de fe están en el encuentro nocturno con las preguntas, no con respuestas, con preguntas. Qué lindo. Con preguntas. De repente estamos viviendo yo siento que pensaba esta mañana que estamos en una época donde todo el mundo tiene las respuestas absolutas a todo. Todo el mundo. De derecha, de izquierda, de centro, todos tienen las respuestas absolutas. Los movimientos políticos tienen respuestas absolutas a todo. Al cambio climático, a la economía, a la educación. El ruido que escuchan de fondo es la gata comiéndose el pan. Esperemos que no le haga daño. Y por eso se han radicalizado también los discursos, porque piensan o están montados en un discurso totalmente cerrado que no admite interlocución. No, eso es lo que me gusta de ese capítulo y de ese encuentro con Nicodemo, que obliga a Nicodemo a hacerse una pregunta fundamental, que está en el versículo 9. Y abrirse, ¿no? Porque pues es la representación de una espiritualidad cerrada. Sí. El versículo 9 del texto es de las cosas que más me gusta de ese capítulo. Que es la pregunta que Jesús obliga a Nicodemo. ¿Cómo puede suceder esto? Sí, claro, o sea, le estaba rompiendo la cabeza. Sí. Lo otro que a mí me conmueve mucho de ese texto es que es una persona mayor. Lleva muchos años. Sí. Entonces todavía más dramático. Muy dramático, porque la mayoría de nuestros programas de iglesia están todos dedicados a la juventud y a la adolescencia. ¿Y las personas mayores qué? ¿Y Jesús qué hace? Pues se ocupa de la persona mayor que tiene una forma de ver las cosas, pero que está dispuesto a encontrarse, a reencontrarse. Bueno, yo sí es una pregunta enorme, ¿no? Las capacidades de la gente más adulta para poder hacer ese tipo de reconsideraciones. Bueno, pero pues Jesús mismo está buscándoles. Sí, claro. ¿No? Y ojalá tengamos la oportunidad también de acercarnos a ellos. Claro, sí. Alex, gracias por tu tiempo, ¿no? Ha sido muy lindo y bueno, yo creo que queda también el desafío a evaluar nuestra propia espiritualidad y a ver
qué tan densa es nuestra propia oscuridad y cómo nos acercamos a la luz. Y también creo que la Biblia dice, ¿no?, que donde hay 2 o 3, allí está, en mi nombre, allí yo estoy en medio. Yo creo que necesitamos encontrarnos también para hacer algo de luz. Gracias, Alex. Gracias a ti. Gracias. Saludos a la iglesia. Bendiciones. Ale, chao, chao, gente. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.